Pues bien, ¿de qué se trata esto que hemos dado en llamar cuidado amoroso? ¿Acaso se trata de un cuidado suavecito, suavecito, de ser buenitos con el otro? ¿O se trata de un intento descarado de encubrir y justificar eso llamado sexo débil? Bueno, de eso vamos a hablar en este próximo video. Bienvenidos, bienvenidas al DAD, nuestro canal de psicoanálisis salvaje al alcance de todos. Estamos en la sección Definiciones o Amores y vamos a tratar un tema que me fascina, el tema del cuidado amoroso. De hecho, me fascina porque es alucinante el tema en sí y porque es algo que tenemos que hablar y rescatar, porque ya hablamos en otro video anterior sobre lo que la globalización nos quitó, eso que se llevó la globalización. Por acá le dejo el videito. Y hablamos del sentido de trascendencia, pero otra cosa que nos quitó es el concepto de cuidado amoroso como algo positivo. Nos enseñaron a que eso del cuidado amoroso es algo, si no perverso, pega en el palo, algo que habría que dejar de lado, sobre lo cual hay que tener vergüenza y cosas por el estilo. Pero bien, ¿en qué consiste esto del cuidado amoroso? Y en todo caso, ¿cómo se vincula con aquello llamado sexo débil? Porque alguna relación hay. Bien, para quienes quieran saber a qué nos referimos cuando hablamos de sexo débil, cómo surge ese concepto, los invito a que me esperen al final del video, porque ahí le vamos a dar un desarrollo particular. Pero arranquemos por el principio. Cuidado amoroso. Dijimos, el cuidado amoroso surge de la idea de pensar. Parece loco, pero es la misma palabra etimológicamente la que da la palabra pensar y la que da la palabra cuidado. Cuidado, en este punto, significaría algo así como interés reflexivo, de ahí la asociación a la palabra pensar, sobre algo o sobre alguien. ¿Cómo podríamos usar un ejemplo de eso? Podríamos decir, y hasta hace no mucho tiempo se usaba muy a menudo, puse cuidado en hacer mis tareas. Hice mi deber con mucho cuidado. Obviamente, si lo pensamos de esta manera, la palabra cuidado nada tiene que ver con las características del objeto a cuidar. ¿Sí? O sea, nadie puede pensar que las tareas o los deberes son débiles, frágiles, o que no podrían existir y funcionar sin que uno lo proteja. ¿Se dan cuenta? En este concepto, o sea, en esta línea que venimos desarrollando, nada tiene que ver la palabra protección y sin embargo estamos hablando de cuidado. En el cuidado amoroso estamos hablando desde esta acepción, desde la acepción del interés reflexivo sobre algo, sobre alguien. ¿Cómo funciona eso? Vayamos un segundito al narcisismo. Sí, ya sé, hemos trabajado bastante en narcisismo y de hecho empezamos el canal con un video sobre narcisismo. Videíto que les voy a dejar por aquí, para quienes quieran, digamos, pasar por ahí y ver qué dijimos en aquella primera ocasión. El narcisismo, ¿cómo funciona? Uno lo asimila automáticamente en la vida cotidiana a la persona narcisista. Ahora, no tiene que ver exclusivamente con eso. Una cuota de narcisismo la tenemos todos y la necesitamos todos. Y es saludable que dispongamos de una cuota de narcisismo. ¿Por qué? Una cuota de narcisismo es lo que nos permite tener la confianza para desarrollar un proyecto, la seguridad para afrontar una realidad adversa, el entusiasmo para
divertirnos y pasarla bien en un contexto alegre, por ejemplo. Para todo eso sirve el narcisismo. Pero también para amar. Sin una cuota de narcisismo no podríamos amar nunca. O mejor dicho, entraríamos en una de esas formas de amor muy actual, lamentablemente y muy tristemente, donde todo pasa por el debe y el haber. Y entonces, si vos hiciste tal cosa, yo hago tal otra. O yo te hago esto antes que vos me hagas aquello. Toda esa especulación que tiene como base, básicamente, el hecho de es tanto el interés que tengo sobre mí y me considero tanto que no tengo ningún interés en ceder parte del narcisismo y en resignarlo en dos sentidos, o sea, privarme de parte de mi narcisismo y cambiarle de sentido, de orientación, y en vez de hacer que ese narcisismo esté en mí, cederlo a alguien más. ¿Y qué sería esto? ¿Cómo funcionaría? El narcisismo, ¿cómo funciona? El amor que tengo para dar, ese amor, digamos, propio, se proyecta hacia el exterior, pero vuelve sobre mí. ¿Y por qué vuelve sobre mí? Y forma el narcisismo. Básicamente porque el único objeto de interés reflexivo, el único objeto de cuidado, o el privilegiado, soy yo. Entonces, como yo soy mi interés privilegiado, mi objeto de interés privilegiado, ese amor vuelve sobre mí. Y parte de eso es sano. El problema es cuando yo soy el único objeto privilegiado de interés. Cuando todo mi interés reflexivo, por usar el término, solamente se refiere a mi persona. ¿En qué consiste el paso del enamoramiento al amor? Básicamente, cedo y resigno parte de ese narcisismo al servicio de la relación con la otra persona. Lo pongo en juego ahí. Y cuando digo lo pongo en juego al narcisismo, estoy diciendo me pongo en juego. O sea, el interés del cuidado amoroso, o el cuidado amoroso en sí, consiste en interesarse de forma tal de estar involucrado en ese interés sobre otra persona. ¿Y qué significa eso? Significa que al ceder parte de mi narcisismo y resignarlo y proyectarlo sobre otra persona, ya no soy el único objeto privilegiado de interés. ¿Por qué? Digamos, porque hay otro objeto privilegiado de interés. Esa persona a la cual yo le cedí parte de mi narcisismo. Eso es el amor. Ahí arranca el amor. Si yo no hago ese movimiento, nos quedamos en esa fase previa de las peleitas, los reclamos, las demandas y sobre todo a donde la relación se transforma en una relación contable. Vos hiciste esto, yo hago lo otro. Vos me podés llegar a hacer esto, por lo tanto yo preventivamente hago lo otro. Bueno, esa relación no es una relación de amor, sino una relación de tener. La relación de amor es una relación del dar. Yo doy parte de mí, me pongo en juego. Eso es la relación de amor. La relación de tener es cuando considero a todo otro solamente como algo que puede venir a suplir o a complementar lo que me falta. Entonces, puede haber un interés narcisista en la otra persona, sí, pero en tanto y en cuanto forma parte de mi concepto, o sea, de lo que soy, ¿sí? Como si fuera una patita, un bracito o mamita, porque esas personas se basan en el modelo de vínculo del niñito chiquitito con mamá. Entonces, el objeto privilegiado absoluto y excluyente es el niñito. ¿Por qué?
Porque mamita, por su función, y está bien que pase en los primeros años de vida, es todo interés sobre el niño, o el niño considera eso. Mamá, todo el interés posible que puede desarrollar, me tiene como objeto privilegiado a mí. De ahí viene el horror a la mujer deseante. El horror a la mujer deseante, y con esto nos vamos introduciendo a la cuestión del sexo débil, viene del horror del niñito de considerar no ser el único objeto privilegiado del interés de mamá. O sea, que mamá pueda, por ejemplo, ser una persona también, y no un mero contexto de contención y asistencia. Eso es lo que horroriza al niñito. Y de ahí viene aquello llamado machista. Cuando se habla de machista, en realidad se está hablando de un niñito de mamá en este sentido. Y más precisamente de lo que algunos me habrán escuchado hablar muchas veces, y otros lo van a escuchar ahora, del beboide. Es decir, alguien que sostiene una situación, una relación, un modo de vínculo de bebé, pero de adulto. Por eso no es un bebé, pero tampoco es un adulto. Por más que en el documento se vea una edad de adulto, funciona como bebé. Por eso beboide. Bueno, volviendo. ¿El cuidado amoroso se puede expresar en protección? Seguramente. Pero no es la protección que parte de considerar débil al objeto hacia donde va el cuidado. Es la protección que surge de considerar al otro como un objeto semejante a mí respecto al privilegio de interés narcisista. O sea, cuido al otro como me cuido a mí mismo. Pongo de mí, todo de mí, en el interés hacia el otro como lo pongo sobre mí mismo. Por eso el cuidado amoroso es el resorte del paso del enamoramiento al amor. Porque ¿qué pasa en el enamoramiento? El enamoramiento, porque digamos la verdad, uno no resigna parte de su narcisismo muy feliz que digamos. Siempre nos cuesta resignar parte de eso. Nunca estamos del todo seguros a hacerlo y nunca estamos demasiado dispuestos a hacerlo. Entonces, el enamoramiento, ¿qué pasa? Yo estoy ahí con la dudita, ¿viste? Si te doy un poquitito de narcisismo. Entonces, obviamente, como vos no formás parte de objeto de interés, sino el único objeto de interés soy yo, el único objeto de mi interés soy yo, para poder equipararte, te elevo hasta las nubes, de una forma, digamos, increíblemente elevada, y vos ves a la pobre mina, pobre tipo, desesperado, tratando de calzarse, ¿viste?, al ideal, y agarrarse aunque sea del culito del ideal, digamos, para tratar de encarnarlo. ¿Y por qué se hace ese movimiento? Se hace ese movimiento porque la lógica sería: tanto me cuesta resignar un poquitito de narcisismo, tan importante es eso para mí, que solamente elevándote a ultranza, al punto más sublime, podés llegarme a los tobillos. Para llegarme a los tobillos, tenés que elevarte de una forma. ¿Por qué? Porque ceder parte del narcisismo no es joda. Es difícil. Es difícil, digamos, y supone tener un mínimo de desarrollo como persona. Estar bastante bien paradicto, digamos. Bueno, recapitulando. Cuidado amoroso no tiene que ver con protección. ¿Se puede expresar como protección? Sí, pero no es protección en tanto y en cuanto el objeto a cuidar se considera débil o fallido o necesitado sí o sí de protección. Es el cuidado amoroso lleva a la protección que surge
de considerar al otro un igual. Entonces, te cuido de la misma manera que me cuido. ¿Por qué? Porque ambos somos objetos de interés equivalentes respecto de mi propio posicionamiento narcisista. Y eso te pasa a vos, y eso me pasa a mí, y entonces en algún momento ese narcisismo cedido que va desde vos hacia mí, desde mí hacia vos, nos lleva a cuidarnos mutuamente, ¿sí? Pero también nos lleva a desplazar una vez más ese narcisismo y a poner por encima incluso de nosotros a la relación, a esa relación de amor, a esa relación que llamamos amor. Eso es lo que sucede en el mejor de los casos. La verdad es lo que menos se ve, lamentablemente. Es lo que menos se ve. Sobre todo en las parejas, cada vez se ve menos eso. Porque, como les dije, entre otras cosas, la globalización vino a quitarnos eso. Básicamente porque dos personas que se aman nunca caerían en el consumismo. Nunca caerían en el consumismo, nunca caerían en la falta de referencias y tener que salir desesperado a consumir fórmulas para ver y cómo hacer las cosas, quién es. Perdés los problemas existenciales cuando estás contenido en una relación de amor sana, ¿verdad? Es decir, donde cada persona es, sin perder la individualidad, es objeto de interés privilegiado exactamente igual que nosotros. Bueno, vayamos ahora al tema que dejamos en suspenso: sexo débil. ¿De a dónde surge esa estupidez? Como todo lo que es al mismo tiempo estúpido y malvado, el origen no puede ser otro, por lo menos para los que estamos bajo el influjo de lo que diríamos la cultura de la Europa central, que el medioevo. El medioevo es la fuente inagotable de estupideces perversas y patéticas. Donde vean algo de eso, fija nacional que viene de ahí. Sexo débil también viene de ahí. Seguramente podrán leer textos antiguos, anteriores al medioevo, a donde aparece el concepto. Pero no se olviden que son textos reescritos, ¿sí?, desde el medioevo, reescritos y acomodados a los conceptos de esa época. De la época dominada por la escolástica, a donde la Europa se conocía como la cristiandad, y donde el deseo era pecado. Y la virtud estaba dada en resistir el deseo. Entonces, cuando se hablaba de sexo débil en ese momento, no se estaba hablando de la fortaleza física. No hay manera de que alguien tenga una evidencia, porque no existe, de que la mujer es físicamente más débil que un hombre. En todo caso, desarrollamos de formas diferentes la fortaleza respecto de o bajo la influencia de determinadas costumbres, pautas de conducta, sociedades, culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poder decir de alguna manera, sostener de alguna manera que una mujer es más débil que un hombre, conceptualmente, mujer en abstracto como forma conceptual, a un hombre en abstracto como forma conceptual, es un delirio. Pero esta gente no se refería a eso, no. Se referían a algo mucho peor. Cuando hablaban de debilidad, de sexo débil, lo que estaban hablando no era de debilidad física, sino de algo mucho peor, de debilidad moral. ¿Qué decían? Básicamente, la mujer no tiene la fortaleza moral para resistir a los impulsos de la carne. Es decir, no se pueden resistir a la pasión del deseo. Es decir, la debilidad de la carne de la mujer era una cuestión moral. No tenían esa virtud. ¿Qué significa eso? Pasado al castellano bien lisito y pasado a la cosa salvaje que nos caracteriza.
Básicamente, lo que querían decir es, la mujer no es tan frígida como nosotros. De eso se trata. Porque si yo puedo resistir alegremente a mis impulsos y a mis deseos, al punto de hacer como si el cuerpo estuviera por acá y yo estuviera por allá, no es porque tenga una capacidad moral superior, es simplemente porque soy más frígido. ¿Sí? Ese es el origen de la imbecilidad del sexo débil. En vez de decir, mirá, nosotros somos muy virgos y demasiado frígidos para poder soportar, digamos, a la mujer, decían, ellas son el sexo débil. Y alguno podrá decir, bueno, Daniel, pero eso tiene que ver con la antigüedad, con el medioevo, ¿qué tiene que ver con lo actual? Y sin embargo, y lamentablemente, porque es muy triste, ese concepto es de una vigencia inconmensurable. ¿Por qué? Porque todavía hoy escuchamos hablar del deseo inconmensurable de la mujer. En vez de decir, che, no es que ellas tengan un deseo inconmensurable. Yo soy frígido. Ellas logran alinearse con su deseo y yo no. Entonces a mí me da bronca. Entonces escuchamos, uy, ¿te vas a meter con esa? No sabés la historia que tiene, te va a dar vuelta, tiene miedo. O sea, todo un horror a esa mujer, póngale la característica que sea. Si es intelectual, porque es intelectual. Si es, digamos, laburante, porque es laburante. Si es flaquita y alta, porque es flaquita y alta. Si es petiza y gordita, porque es petiza y gordita. No importa la característica, siempre hay esa mirada que la señala como un objeto peligroso. Básicamente, como un objeto, digamos, a la que le vas a tener que cumplir y no sabés lo que te puede llegar a demandar y cosas por el estilo. Todo eso son confesiones de frigidez encubiertas, disimuladas. Peor aún, son confesiones de la posición beboide que hablamos al principio, porque básicamente derivan del horror a descubrir que mamá también es una mujer deseante. ¿Por qué? Porque si mamá es una mujer deseante, y toda la cultura, por lo menos toda la cultura, ya les digo, que surge de la Europa Central y que nos influye, nos determina, se basa en esto, el peligro no es la mujer deseante, en tanto deseante. ¿Por qué? Retomando, porque es tal el horror de descubrir que mamá tiene un deseo para el nenito, para el beboide, para el nenito chiquitito, porque si mamá tiene algún deseo, si es deseante, yo no soy el único objeto de todo su interés amoroso. Yo no soy el único destinatario. Ella puede, si es deseante, tener algún otro objeto de interés. Y eso es lo insoportable. ¿Lo insoportable para quién? Para el hombre, la pelota. No es para el hombre, para el beboide. O machista si ustedes quieren, pero la palabra más justa es beboide, porque no tiene que ver con el macho, sino con el bebé, con ese ser que sin ese soporte materno sería completamente débil y efímero. Bueno, de eso se trata este video, espero que les guste y nos vemos en la próxima.